¿Para qué sirven estas cosas? Si dijeron que para pintar, muy bien. Esta es para pintar casas, esta para pintar cuadros. Esta las usaba mi tío Guillermo, que era pintor de brocha gorda, y esta mi hermana cuando estuvo en clases de pintura. Con esta se pueden tapar los estragos del tiempo y el uso en las paredes de la casa, para que queden como nuevas, o por lo menos como recién pintadas. Con esta, dependiendo las habilidades y los gustos del artista, se puede recrear el futuro, el presente e incluso el pasado. Pero estos objetos, y este también, pueden servir para descubrir el pasado. ¿Por qué? Porque hacen parte del kit de herramientas de los arqueólogos. ¿Y cómo se hace para descubrir el pasado con estas cosas? ¿Y qué es la arqueología? La arqueología rastrea a través de la cultura material los procesos históricos, sociales y culturales de diferentes culturas en el tiempo y en el espacio. Mi nombre es Juliana Quiseno Arboleda. Mi nombre es Sandra Janet Noreña Cardona. Mi nombre es Alejandro Ortiz. Yo me llamo Carlos Albeiro Monsalve Marín y me formé como biólogo. Mi nombre es Bresnet Villada Gómez, yo soy antropólogo y arqueólogo y me dedico a la investigación y consultoría arqueológica. Soy Santiago Rendón, no sé pintar ni con brocha gorda ni con pincel, pero quiero aprender. Mientras tanto, hoy voy a aprender junto a ustedes algunas cosas sobre el oficio de los arqueólogos. Hoy vamos a aprender algunas cosas sobre arqueología, pero me alcancé a confundir porque Bres, uno de nuestros invitados, se presentó como antropólogo arqueólogo. Y es que son dos cosas diferentes. A ver, para que no nos confundamos más con el paso del tiempo, ¿qué tiene que ver la antropología con la arqueología? La antropología, de manera generalizada, es el estudio holístico del hombre. En ese sentido, la antropología le interesa identificar la acción humana en diferentes momentos, en diferentes periodos de la historia y en diferentes fases. Entonces, para estudiar al ser humano, la antropología se divide en varias ramas, en 4 para ser exactos. Existe la antropología lingüística, que se encarga de estudiar cómo las personas se comunican o cómo las diferentes lenguas se relacionan en una sociedad. También existe la antropología biológica, que se encarga de estudiar la evolución de los humanos. La antropología cultural, que estudia a los humanos a través de su cultura, costumbres y creencias. Y falta una cuarta rama, la arqueología, que sería la fase de la antropología que le interesa el estudio del hombre en el pasado. Pero en términos arqueológicos, cuando estamos hablando de pasado, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? La arqueología se preocupa por identificar esos procesos sociales y culturales de las sociedades que existieron hace cientos o miles de años y de las cuales el único registro que tenemos es la cultura material. En este momento estoy trabajando pues como en la etapa de laboratorio y clasificación cerámica, porque lo que más se encuentra en campo normalmente no son vasijas completas como estas, sino fragmentos de cerámica. Una ollita, un plato, este por ejemplo es un mango, pero el mango está decorado, ¿cierto? Entonces yo la agarraba, si se partió, pues hace parte de la basura, de la vida cotidiana. Esto es lo que los arqueólogos rastreamos. Intentamos ordenar las excavaciones por cuadrículas de 1 metro por 1 metro, que es como las medidas estándar, y entonces las bolsitas, cada una es digamos una cuadrícula. Bueno, esta por ejemplo corresponde al corte 1 de una cuadrícula de 3, nivel 4. O sea, el nivel 4 es que es 15-20 centímetros de profundidad. Además de la pieza como tal, del elemento, como les decía, como de la materialidad, también está su ubicación en el tiempo. La posición estratigráfica, es decir, cómo estaba enterrada la pieza, nos indica que esta tiene una antigüedad. ¿Qué significa eso? Lo que está más abajo es más antiguo que lo que está arriba. El fragmento se rotula, se coloca pues también como la información básica y el número de fragmentos. Cada fragmento tiene un número de 1 a X. Por ejemplo, en esta muestra podemos tener fácilmente 600 fragmentos de cerámica.
Bueno, este es un espacio como de bodegaje donde nosotros, después de haber analizado todas las materialidades, las guardamos. Es como lo rotulamos, pues van a tener su lugar de origen y qué elementos están guardados, si son elementos cerámicos, si son elementos o herramientas de piedras como líticos o algunas materialidades como suelos o carbón. Pero la idea es que este bodegaje de estos materiales pues no se queden acá, la idea es que vayan a parar a sus lugares de origen para que esto pueda nutrir la historia de las regiones. Una investigación arqueológica inicia con el estudio de la zona. Normalmente hacemos una lectura del paisaje para tratar de identificar las zonas que sean más aptas para el asentamiento humano. Las cimas de colina, las terrazas, los lomos aterrazados, etc. Hacemos muestreos, cateos en esos lugares de manera sistemática y logramos identificar si hay o no evidencia arqueológica. Cuando ustedes hablan de evidencia arqueológica, también están hablando de dinosaurios, porque hasta ahora no he oído nada de animales prehistóricos. Y con la experiencia que yo tengo por haber visto Jurassic Park, lo que sé es que la gente que busca evidencias de dinosaurios también usa herramientas como esta y gorritos como este. ¿Ustedes son de los mismos? Lo que pasa es que suele confundirse o relacionar la arqueología y la paleontología, sobre todo por sus métodos de investigación. Realizan excavaciones estratigráficas, van excavando las capas de los suelos en busca de su objeto de estudio. Se van excavando por niveles de 5 centímetros, a veces de 10 centímetros, con palustres, herramientas manuales para poder recuperar cada uno de los objetos. Es mucho más antiguo el objeto de estudio de la paleontología porque son millones de años, mientras que el estudio de la arqueología es de miles de años. La paleontología se relaciona más con las ciencias naturales o ciencias exactas porque es el estudio de los fósiles. En el caso de la arqueología son los restos de la cultura material de los seres humanos. Para que nos quede clara la diferencia entre paleontólogo y arqueólogo y las cosas que buscan y con mucho esfuerzo alguna vez encuentran. Estos son fósiles. Fósil de un pez, fósil de un hueso de dinosaurio. ¿Y qué son fósiles? Pues son restos de un organismo que se conservó o que se convirtió en roca, más o menos así. Y de encontrar evidencia de vidas pasadas en fósiles se encargan los paleontólogos. Y esta es una réplica de una lámpara de aceite romana. Artículos similares a este encuentran los arqueólogos en comunidades donde habitaron los romanos hace cientos o miles de años atrás. Los paleontólogos buscan fósiles, los arqueólogos buscan cultura material, o sea, cosas que la gente usó antes, mucho antes. Y hablando de antes, les tengo una pregunta. ¿Saben ustedes dónde se encontraron vestigios de lo que pudo ser la primera comunidad que habitó la Tierra? En Jericó, pero pues no en Jericó, Antioquia, sino en Jericó, Cisjordania, en el Cairo, en Egipto, o en Tigray, en Etiopía. ¿Dónde creen que fue? Un joven de 15 años recibió una indicación de parte de sus padres: educarse a sí mismo. Y fue así como el joven Weller inició su proceso formativo de manera autodidacta, cuyo plan de estudios incluía visitar los museos de la ciudad. También educado quedó que en 1907 recibió una beca para continuar sus estudios universitarios, esta vez con tutoría. En este nuevo entorno se enamoró de la arqueología, tanto que se unió como voluntario a la excavación de un asentamiento romano. Pareciera ser que las técnicas de excavación usadas hasta entonces no le convencían, y por eso se ideó su propio método, al que consideraba más científico, pues consistía en excavar a partir de cuadrículas más organizadas que podrían variar de tamaño. Mientras que Weller perfeccionaba su técnica, una joven se formaba como historiadora, y a pesar de que lo hacía en la sección femenina de la Universidad de Oxford, hizo suficientes méritos para convertirse en la primera mujer presidente de la Sociedad de Arqueología de esta institución. Recibió su título en 1929 y ese mismo año consiguió su primer trabajo, no precisamente como historiadora o arqueóloga, sino como fotógrafa de una serie de excavaciones arqueológicas. Más adelante se unió al equipo de trabajo de Weller, que se ocupaba de excavar un asentamiento romano británico,
y aprendió de él su técnica de excavación, la misma que usó para liderar el proyecto que la llevaría a ocupar las páginas de la historia. Durante la década de los años 50 lideró una excavación en Jericó, Cisjordania, en la que descubrió arquitectura doméstica de varios milenios antes de nuestra era. Había desenterrado un importante fragmento de la historia de la humanidad, los vestigios de la comunidad más antigua del planeta Tierra, ubicados en Jericó. Ya saben los jericoanos que no solo hay otro Jericó en Oriente Medio, sino que quizá sea donde existió una de las comunidades más antiguas en la Tierra, por lo menos lo que ha podido demostrar la evidencia. Jericó, uno de los lugares más antiguos y una de las formas de escritura más antiguas es esta. Y ustedes dirán, ¿pero qué es eso? Eso es un pedazo de arcilla seca y que no se entiende nada. Esta es una réplica de una tablilla de escritura cuneiforme. Una escritura en la que se usaba una cuña, como un palito para escribir. O sea, no es un idioma, sino un tipo de escritura, como ahora que escribimos con un lapicero y hojas o en el celular. Pero realmente es una pieza arqueológica, porque es cultura material de otros tiempos y entrega una información. Pero mientras descifro qué dice, ¿qué información pueden entregar los fragmentos de cerámica encontrados por ustedes los arqueólogos? Por ejemplo, de dónde fueron sacadas las materias primas para hacer las vasijas cerámicas, cómo fue la cocción, si fue en un ambiente pues abierto o en un ambiente cerrado. Y depende de la temperatura y los lugares o las formas de cocinar la cerámica, nos pueden generar unos núcleos de cocción y nos pueden decir, venga, ellos tuvieron hornos o no tuvieron hornos. Entonces uno puede hablar de tecnología, de morfología, de la estética de las cerámicas o de las funciones de la cerámica. Si son vasijas que eran utilizadas, por ejemplo, para el ámbito doméstico, para cargar, por ejemplo, agua, chicha, alimentos, si eran vasijas rituales. Lo que para muchos puede ser un objeto como una vasija cerámica, realmente esta vasija es la tapa de otra vasija. Y lo que encontramos al interior de la vasija fueron los restos humanos de una niña. Esos enterramientos a veces se acompañan de ajuar, donde hay otras piezas alrededor que ayudaban, digamos, al tránsito o al viaje que estaba haciendo esta persona. Digamos que esa forma de enterramiento en Antioquia en particular fue popular entre hace 1000 y 1300 años. Por eso es importante que las piezas como tal nos cuenten su historia. Pues a ver, en el caso de la vasija, yo sí sabría reconocer que es una vasija porque tiene una forma bien definida. Entonces uno dice, esa vasija parece una vasija, debe ser una vasija. Entonces llamo a Bres y le digo, me encontré una vasija para que investigues y determines sus posibles usos. Entonces con las vasijas todo bien, pero con cerámica, fragmentos, ¿cómo sabe uno que sí tienen valor arqueológico y que no es un pedazo de teja que se le cayó al vecino y que luego el perro enterró cuando estaba tapando su asunto ahí con tierrita? O esas que se parecen como a piedras. ¿Cómo sabe uno cuál es la diferencia? Porque ustedes tienen el ojo entrenado, pero uno no. Y chévere saber si uno se encuentra algo por ahí con interés arqueológico. Santiago, mira, hay diferentes formas de diferenciar la evidencia arqueológica. Como bien lo mencionabas, cuando el ojo no está entrenado, un elemento como el que yo tengo en la mano, si usted se lo encuentra en el camino parece una roca, pero realmente esto es un elemento que ha sufrido un proceso de transformación. Si lo pueden observar, tiene un filo cortante. Esto deja de ser una roca para convertirse en una herramienta. Las rocas que son modificadas por el hombre en alguna actividad van a tomar el nombre de líticos dentro de los estudios arqueológicos. A simple vista parece una roca de río, pero cuando nosotros la encontramos en un contexto arqueológico, la empezamos a analizar, nos damos cuenta que es una herramienta que se utilizaba para machacar, macerar y triturar. Así sería la roca en el río, pero cuando es intervenida por el hombre se empiezan a ver un proceso de talla que deja huellas, y estas huellas son las que nosotros empezamos a analizar para determinar si una roca encontrada en algún contexto fue utilizada o no dentro de un proceso cultural. Tiene unas huellas de uso posiblemente para hacer un rompecocos, entonces esto rompía. Por ejemplo, separamos los materiales que son modificados por uso de los elementos que fueron tallados, que por lo general son cortantes o cortocontundentes. Se llaman herramientas pulidas y generalmente se utilizan mucho para las hachas. Yo me acuerdo, y seguro muchos de ustedes también, que en sus casas o en la casa de los abuelos había una piedra en la cocina.
Y eso no era por si entraba un ladrón, era para machacar la carne, los patacones y qué piedra donde se perdiera la piedra. Porque no se podía reemplazar por cualquiera. Encontrar la piedra perfecta era todo un operativo. Pero en arqueología no se habla de piedras, sino de rocas. O sea, ¿qué piedra donde la abuela se le embolatara la roca? Y con los líticos se presume que se usaban para macerar, romper, machacar o cortar, si eran contundentes. Y eso es parte de la información que entregan. A simple vista se sabe si fueron modificadas por su uso o intencionalmente. Pero eso es con las rocas, o sea, con los líticos. Pero con la cerámica, ¿cómo se hace para saber si un fragmento de cerámica era parte de una vasija? ¿Y de qué tipo de vasija? Porque lo que encuentran son solo pedazos. Tenemos, por ejemplo, también el perfilador, que ya luego, por ejemplo, de clasificar el material a ciertos fragmentos diagnósticos como los bordes, digamos, por ejemplo, este bordecito que es de una botella, pues nos permite dibujarlo más fácil y hacer una proyección de cómo era posiblemente la vasija, porque no siempre tenemos, pues, vasijas completas. Cuando uno encuentra vasijas completas, es porque normalmente están en un contexto especial, como puede ser un enterramiento o una ofrenda, porque se cuidó que la pieza se mantuviese o tuviese una disposición para que acompañara algún tipo de ritual. Este cuaderno se llama la tabla Munsell, es una tabla utilizada más que todo pues como por los estudios de los suelos, pero también nos permite a nosotros dar una clasificación de color mucho más acertada. O sea, no solamente como decir esto es un café clarito o un naranjado, sino que con la tabla se vuelve un dato mucho más preciso. Por ejemplo, este fragmento, de acuerdo pues a los datos que nos da la tabla Munsell, sería un 7.5 YR 5 cuartos. Según la tabla Munsell, mi color de piel está por los lados del 10 YR, o sea, blanco tirando a transparente. La tabla Munsell es un invento o un aporte de un profesor de una facultad de artes estadounidense de apellido Munsell. Él no era arqueólogo, pero su invento le quedó sirviendo a arqueólogos y a otros profesionales que necesitan saber el color exacto de las cosas. Así como un biólogo que no es arqueólogo, pero que trabaja en proyectos de arqueología. Si quieren saber qué tiene que ver un biólogo en toda esta historia, en un momentico les contamos. Quizá en años recientes pudieron ver en las noticias regionales un hallazgo realizado durante la construcción del tranvía de Ayacucho en Medellín. Se encontraron el desarenadero del acueducto antiguo de Medellín de finales del siglo XIX. ¿Dónde se lo encontraron? Ayacucho, efectivamente. Y eso no fue así como por obra y gracia y de la casualidad, no. Fue gracias a que desde 1997 en Colombia existe la arqueología preventiva. Porque como dice mi mamá, es mejor prevenir que lamentar. ¿Qué tal uno lamentándose ahí? Ay, mira, con la retroexcavadora le pegué a una cosa ahí. ¿Qué era eso? Ah, un yacimiento arqueológico de hace 1783 años. Ah, qué vaina, échale tierrita a eso. No, por eso ahora las obras de infraestructura siempre están acompañadas de profesionales de la arqueología. Gracias a la arqueología preventiva se ha rescatado cultura material de hace muchísimos años de antigüedad, como por ejemplo la vasija funeraria que vimos hace un rato, el desarenadero o este fragmento de acueducto que veremos a continuación. Antes que entren como las obras civiles, los arqueólogos entramos en estos espacios que nosotros creemos que son potenciales, hacemos un muestreo y tratamos de mirar si hay evidencias de este rastro de los humanos en el pasado. Entonces cuando entra una máquina a hacer remoción de suelo, nosotros vamos controladamente mirando el suelo a ver qué aparece. Acá encontramos unos hallazgos de unos atenores que son unas conducciones de aguas antiguas, más o menos esto era mediados del siglo XIX, a comienzos del XX, donde se empezaban a transportar las aguas servidas o aguas para el consumo humano. ¿Qué nos cuenta el pasado? La historia de ingeniería que tenía nuestra ciudad, que las conducciones en agua primero se hacían en barro cocido, habla de arquitectura, habla de salud pública. Entonces todo esto nos está contando un pasado y una historia. Es que el tamaño no importa, todos los hallazgos arqueológicos son importantes, cuentan parte de una historia, ayudan a armar el rompecabezas del pasado. Hasta ahora hemos visto hallazgos de tamaño moderado, pero también los hay considerados monumentales,
que son grandes construcciones arquitectónicas muy llamativas, como por ejemplo algunos de los vestigios romanos que vemos en películas, Machu Picchu en América o Ciudad Perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. Todos estos sitios han sido estudiados y descubiertos por profesionales de la arqueología. ¿Y el biólogo? ¿Qué es lo que tiene para contarnos en medio de estas investigaciones arqueológicas? ¿Qué pitos toca? O en jerga arqueológica, ¿qué vasijas analiza? Muy bien, muy importante su pregunta, Santiago. Mire, los arqueólogos nos llaman a nosotros para mirar si en esos utensilios líticos se pueden encontrar evidencias biológicas que les permitan a ellos tener una idea de qué ocurrió allí, qué comían, cómo vivían, a partir de los vestigios botánicos. Cuando se hacen estudios de paleoecología, también se hace un análisis específico de los restos orgánicos que se encuentran en las excavaciones, polen, fitolitos y almidones. Fito viene de planta y litos de piedra, como una especie de impresión que se forma al interior. Es fácil encontrarla en los suelos. Acá tenemos varios objetos, entre ellos esta roca. Entonces aquí vamos a buscar los vestigios que probablemente estén allí incrustados, como granos de polen, gránulos de almidón, fitolitos, que nos permitan de pronto tener información acerca de su posible uso. Entonces aquí quedan materiales grandes y pequeños. Entonces ya los grandes los llevamos después de la separación a través de unos sistemas químicos y de separación por tamices. Un palinólogo puede identificar cómo era su polen de un maíz antiguo o un maíz más reciente. Entonces también se involucran otros elementos ahí, digamos de química. Julieta está separando los materiales que tomamos de la fracción mayor de las estructuras arqueológicas para buscar en los sedimentos restos botánicos. Sospechamos que hemos encontrado algunas estructuras a nivel microscópico. Tenemos una posible yuca, ¿cierto? Conseguimos materiales frescos y los analizamos, hacemos las referencias, podemos entonces ver la flora y vemos los granos de polen, esporas, gránulos de almidón, que nos sirve de referencia para buscar luego en los sedimentos antiguos. Otra de las pruebas que hacemos acá en el Laboratorio de Investigación de Arqueológicas la hemos denominado la química arqueológica. Esta técnica nos permite tener información inmediata de manera cualitativa acerca de la presencia de algunos elementos como fosfatos, carbohidratos, carbonatos, cloruros. En este momento estamos aplicando los reactivos a la muestra de suelo sobre el papel filtro para observar una reacción. Los fosfatos están principalmente en los alimentos que tienen proteínas, como el huevo, la carne, tejido óseo. Por eso la arqueología no es una ciencia que camina solita o en sí misma, sino que bebe de muchas otras disciplinas para tratar de responder esas preguntas del pasado. Como dijo Bres, la arqueología bebe de otras disciplinas para responder sus preguntas. ¿Quiénes eran? ¿Qué comían? ¿Qué rituales tenían las culturas ancestrales, los antepasados? Tenían otros modos de vivir diferente. Pero lo que no ha cambiado es el cielo en las noches, porque tanto los humanos de tiempos lejanos como más recientes, los de ayer y los de hoy, hemos vivido nuestra vida con la luna como testigo. Los cráteres de la luna tienen nombres de personas que dejaron su huella, no en la luna, sino en la Tierra. Hoy vine hasta la Luna para presentarles el cráter Schliemann. Este cráter lleva su nombre en homenaje al alemán Johann Ludwig Schliemann, un señor que construyó una gran fortuna y luego se dedicó a hacer lo que más le gustaba, la arqueología. ¿Les suena Troya, la ciudad de la Ilíada, el libro que nos pusieron a leer en el colegio? Pues este señor Schliemann creía que Homero, el escritor del libro, se basaba en historias reales. Y por eso excavó Troya, la desenterró e incluso desenterró el tesoro de Príamo, que estaba a 8 metros de profundidad. Quién sabe si sí será el tesoro de Príamo, pero tesoro es tesoro. Ese tesoro ahora está en un museo en Moscú. ¿Y por qué en Moscú si el señor era alemán? Porque en medio de la Segunda Guerra Mundial los rusos se lo llevaron a su país. Schliemann tiene su cráter en la Luna porque pensó que era posible y puso la ciencia y su fortuna al servicio de la humanidad. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.